He terminado Tokyo Ghoul. No Tokyo Ghoul Re, solo Tokyo Ghoul. Dejando de lado a Arima, el maldito Gary Stu que me arruinó el final y la aparición de la hija del búho, disfruté mucho el manga. De hecho, me hice fan acérrimo de la franquicia, pero tras terminar la obra y lidiar con la ira que me provocó el final, me puse a reflexionar como si fuese Vinland Saga. Salí de mi casa y mientras el viento golpeaba mi cabeza, llegó a mí una revelación. Así como Isaac Newton con la manzana, a mi esponjoso cerebro llegó una cuestión sobre cómo Tokyo Ghoul es muy gráfico con su violencia, serio, adulto, deprimente y bastante cínico. Claro, comparándolo con los isekais genéricos de la temporada. Por destacar algunos momentos, la muerte de Amon, la tortura de Kaneki, los 103 huesos rotos de Ayato, el uso de jinques de los padres para matar a sus hijos, el pasado de Yusou, la muerte de las gemelas, el canibalismo, Jason durante todas sus apariciones, pero no pude comparar la violencia de este manga con el nivel de violencia de un anime que vi recientemente. Muy conocido, Goblin Slayer. Hablando del anime, es muy gráfico. En el primer episodio violan a una jovencita y durante toda la serie se demuestra la crueldad de los Goblin y cómo el Goblin Slayer actúa correctamente al masacrar de las formas más creativas y sádicas posibles, llegando al punto en el que es morboso ver todas esas muertes y hasta quieres un poquito más de sangre para hacerlo más satisfactorio. Pero Tokyo Ghoul se puede comparar con este anime y por ser menos gráfico es peor. Entonces, ¿dónde queda todo el arco de la presentación de la Ugiri? ¿Qué tal los masacres de los conejos contra múltiples elementos de la CCG? La muerte de Kureo Amado, la hermosa pelea por Anteiku. La respuesta dependerá del criterio de cada persona. Pero para mí, la violencia no es más que un medio para llegar a la difusión de un mensaje. Siendo más claros, creo que el uso de la violencia en una obra sirve para desarrollar la historia de una u otra forma. Para llegar a esta conclusión y poder entender un poco más de este videoensayo, recomiendo cuatro obras bastante populares. Vinland Saga, Tokyo Ghoul, sobre el manga, Cyberpunk Runners, John Wick o en su defecto, Goblin Slayer. Sé que hay mucho estigma con respecto a Beastars. En este análisis se ocuparán los principios de la muerte del autor, por lo que ocuparé mi propia interpretación de este anime para furros. Beastars es un anime el cual, si tuviera que definirlo, diría que gira en torno a los impulsos, la naturaleza de nuestro actuar, mezclado con un poquito de existencialismo, lo cual desemboca en que considere este anime un cóctel perfecto para sacar teorías sociológicas y discutirlas por años. En concreto, algo que se me quedó grabado en la cabeza tras terminar las dos temporadas disponibles en este momento es la idea de que todo nuestro actuar siempre estará condicionado a nuestra naturaleza y que está en nuestros genes meméticos y genéticos. En estos está presente el uso de la violencia como nuestra vía de escape y el secreto para nuestra supervivencia. Por ende, cuando se es niño y ves que todos en la escuela hablan de cómo el Canelo le va a partir su madre un pinche gringo, sientes curiosidad y para cuando regresas a tu casa esa noche toda la familia verá la pelea del Canelo. Inconscientemente te gustará ver cómo dos adultos fuertemente marcados se agarran a golpes hasta quedar inconscientes, porque está en tus genes de chango que salió de las cavernas y en tus genes meméticos como ente social que eres. Partiendo de que disfrutamos la violencia por morbo, curiosidad o simplemente placer, hay otro aspecto a tratar: el sentimiento de sentirse superior moralmente por la violencia. Siendo un mero espectador, deleitándome de cómo tú eres superior por pensar que no usarías la violencia, en realidad creo que esto sería muy hipócrita, pues como planteé anteriormente, todos tenemos la capacidad de ejercer violencia y lo queramos o no, a veces disfrutamos del ejercer esta violencia, pero hay momentos en los que queremos sentirnos mal o superiores por no recurrir a esta violencia. Ahí entra otra cara de la moneda en la que nos gusta ver que somos horribles por usar nuestra capacidad para ejercer violencia sobre otros. Nos gusta ver de lo que somos capaces con el combustible adecuado para luego sentirnos mal de nuestra dicha capacidad, porque es hasta terapéutico saber que podemos ser vulnerables y a la vez poder ser agresores con todos los beneficios.
pero con sus consecuencias. De ejemplo, pues tenemos algunas misiones de Other Wars, que por mencionar alguna de memoria, tenemos las elecciones correspondientes al presente y futuro de Edgewater, que si decides irte por los anarquistas comunistas, el alcalde del pueblo te recriminará el no haberlo apoyado cuando todo valga madre, con la sutileza que solo los padres de Fallout pueden hacer que sientas. De verdad que el sentimiento es el de ser una basura, pero de verdad cómo se disfruta ese tipo de recriminaciones. Pero ahora bien, el motivo por el cual usé la palabra hipócrita antes de mencionar a la joyita fue porque es casi como una fantasía de poder ser todo el villano que quieras y no tener consecuencias. Si quieres un ejemplo, ser Kratos. Pero en el fondo todos queremos que nuestros villanos sean castigados, y eso nos incluye. En parte por eso otras formas de disfrutar la violencia, como expuse anteriormente, es hacer que las, es hacer, es hacer que las obras nos hagan sentir basura por lo que acontece en dichas obras. ¿No es así, padre Yelion? Y alejándonos un poco del tema, por ese el motivo de las películas de Disney son muy fantasiosas y las categorizaría como material vacío para niños, pues predican que uno no puede aplicar justicia por mano propia y no sufrir las consecuencias que existen, los, los buenos y los malos sin profundidad, que para aclarar, cuando me refiero a profundidad me refiero a ser malo porque el guión quiere que seas un villano. Por si no quedó claro, me refiero a que se vale escribir villanos por naturaleza sin pasado o motivaciones, como el Joker de Heath Ledger, pero cuando el villano es tan insulso, soso y no tiene peso en la trama, más que solo servir para tener algo en pantalla, como en esas cintas, Aladdin, La Cenicienta, Pocahontas, Los Ángeles de Charlie, y por qué no, ya que estamos en los live action de las comedias románticas mexicanas, exceptuando Marte Duele. El resultado es una fantasía que al pasar los años verás cada vez más como algo estúpido y carente de sentido, mas sin embargo en aquellas obras en las que la violencia puede ser disfrutada de manera menos fantasiosa o de otras formas que no sean solo en una fantasía de poder hueca, a mi parecer adquieren mayor relevancia y significado para el público. Pero ese tema para otro día. Entendiendo ahora que la violencia puede ser disfrutada desde muchas perspectivas, me gustaría plantear algo a lo que a mi parecer son los cuatro puntos cardinales hacia los que giran y se inclinan una gran cantidad de obras, refiriéndome al uso de violencia de las mismas. Para la primera ocuparé de referencia a John Wick. La violencia usada en esta película es cruda, pero hasta cierto punto erótica, pues disfrutas cada muerte conforme avanzas en la trilogía, hasta el punto en el que te ríes de lo irreal que es que maten a alguien con un caballo o un lápiz, pero no te saca de la inmersión, al contrario, no te tomas en serio la muerte o la sangre de las peleas, solo disfrutas de saber que al final del día Keanu Reeves saldrá vivo. El uso de la cámara me recuerda a los trabajos de Michael Bay en Transformer, pues el trabajo del director o del escritor, dependiendo del medio, es solo enaltecer a nuestras fantasías de poder. El deber de la cámara en este caso es seguir de manera pornográfica cada golpe y darle énfasis a a lo genial que es que el personaje, por matar sin control, es casi como un recurso de cajón en las películas bélicas. Cuando se trata de enaltecer militares del bando al que pertenecen, los directores o quien sea que los patrocine, como se puede ver en la caída del halcón negro, rescatando al soldado Ryan, este último dirigido por Steven Spielberg, el cual solo durante los primeros 15 minutos de la película decidió usar una violencia cruda como método para representar la crueldad, solo para que al final hicieran gringos buenos, nazis malos, algo clásico en el género. Este tipo de violencia mueve a la trama en algunos casos, pues el uso exagerado de la misma y la banalidad hace que sea disfrutable en todo momento. Es usado en su mayor medida por las fantasías de poder. Ejemplo, anime que no puedo pronunciar. El
en la cual el uso de violencia solo se usa para dejar en claro que jamás debemos preocuparnos por la seguridad de nuestros protagónicos, es que disfrutemos el slice of life en busca, sin buscarle tanta lógica, o cómo no la heroína se dio cuenta de algo obvio como que su hermano jamás le abandonaría, pero oye, en lugar de ello, vamos a masacrar monstruos como debe de ser. En sí, el uso de la violencia está casi encasillado este uso de la violencia está casi encasillado a obras sin mucha profundidad, pues permite el uso de cierto trasfondo, pero no hasta el punto de que el desarrollo tenga más tiempo en pantalla que el desenfrenado uso de plomo y sangre. Si eres escritor de novelas de Wattpad y apenas estás escribiendo fanfics, no te preocupes por crear Garistus o Meristus rotísimos que aplasten a sus enemigos con extrema crueldad y no repercutir en su salud mental, pues todos empezamos por escribir este tipo de personajes y no tengan miedo de autoinsertarse en sus obras. Si Quentin Tarantino se autoinserta en Perros de Reserva, porque un principiante no podría. A lo que voy es que no está mal esta violencia, lo disfruto como un niño en Nochebuena, pues hay momentos en la vida en la que no quieres ver el eclipse por quinta vez, solo quieres ver una buena película donde Optimus Prime mata a miles de personas en Nueva York por su guerra contra Megatron. Para el segundo tipo de violencia, ocuparemos a Cyberpunk Edge Runners como introducción. Esta serie plantea un universo complejo, con sistemas de opresión por todas partes, con personajes con matices y un uso de la violencia bastante gráfica. Pero entonces, ¿qué lo diferencia del estilo tan característico de los Slice of Life con su violencia sensual? La escena que marca la diferencia es la intención de las mismas. Mientras que en Goblin Slayer la violencia es el vehículo en el que se nos introduce a los violadores y el superhombre que es el Goblin Slayer. En Edge Runner es usada para mostrarnos lo culero que es vivir en ese mundo. Pues la violencia en este mundo es usada como introducción a la desgracia de David con la muerte de su madre, la cual es cínica y cruel, lo que justificará más adelante el uso desenfrenado de la misma y las consecuencias de la misma, pues al ser un maldito matón o sicario, desencadena la muerte de una madre a la cual mata en un descuido, sumándole el aspecto de que la violencia en Edge Runner es más una forma de vivir que define una gran parte de tu persona. Pues así como le pasó al hermano de Rebecca, a cientos de Edge Runners se los ha tragado Night City, con más o menos violencia. La muerte cambia a la gente. David no es el mismo después de la muerte de Gloria o de Maine, menos la de Dopio. Aquellos que han estado rodeados de muerte se les hace indiferente la misma. David jamás dejó de ser afectado por la muerte, solo que la manera en la que lidia pues va haciéndose meterse más cyberware hasta en las uñas. El único en todo el anime a quien no afecta la muerte y la violencia en Night City es Adam Smasher, y ya sabemos cómo es ese bastardo. En este estrato de uso de la violencia caen miles de obras, en especial las isekais. Hondaré un poco con esto, la verdad, porque hay algunas en las que este uso de violencia les hace un gran favor y otras en las que son solo un tropiezo. Empezaré por las que les hacen un favor. Danmachi es un caso especial, pues se mantiene por sí sola su historia, debido a que, citando a Many People, me gustan las historias en las que pasan cosas, y en Danmachi sí ocurren cosas, hay carne, hay carnita en ese corte. Y sumándole que a mi consideración es el padre del género de la fantasía contemporánea, pero y que con todo eso es muy genérico y trillado, pero enfocándonos a este tema en específico, las peleas de Danmachi son muy buenas. Sí, hay sangre y consecuencias por ello. No hay una repercusión muy marcada en la moral, o más bien, cuando se da la posibilidad de tener un momento rudeus vomitando y sudando al acabar con la vida de alguien, se nos suelta la excusa pendeja de que los senos son los únicos que sienten y los otros monstruos no. De verdad, qué manera más culera de matar una gran variante y una vía súper eficaz para tener protagonistas serios. Aunque bueno,
Se las perdono, únicamente por el gran trabajo que hicieron con la pelea en el Minotauro. La verdad, el final de la tercera temporada nos regaló uno de los combates más emocionantes de todo el género. Un combate que hasta la fecha la batalla final de la cuarta temporada no supo superar. Todo de esa pelea es epopéyico, desde la intervención de la familia de Freya hasta el cuadrilátero lleno de personas viendo a este pequeño partirse la madre con un monstruo que le dobla el tamaño y su peso lo elevó al cubo. Casi como, casi le gana, pese a no pelear en igualdad de condiciones. Vamos, desde una batalla en un cuadrilátero hasta la devastación de toda la ciudad y la intervención de los aliados silenciosos de Bell, cómo él salva a su interés romántico y es combustible del conflicto com- combustible del conflicto como la batalla es más encarnizada a medida que el filo de las armas se conecta, los movimientos de esquive de Bell que sigue de pie por un pelo y como todo en realidad una fachada para que los senos puedan regresar al calabozo, la caída de Bell desde el cielo y su regreso al mundo terrestre junto con la salida del sol, el momento de calma antes del cruce de espadas, digno de un anime de samuráis. Como notarán en esta pelea simplemente magistral y lo bien que se ha llevado a cabo, esta pelea aumentó mucho la calidad de Danmachi, pero del otro extremo tenemos cosas como los isekais de temporada, cada vez son un somnífero. Que bueno, isekais como por ejemplo, inserte nombres. Todas estas obras, aparte de que son especialmente aburridas y clichés, y ninguna se salva, en el aspecto del uso de la violencia en las mismas es realmente un fiasco en todas y en cada una de ellas. Citaré ejemplos, pero de verdad, volver a ver estos animes es más un martirio sin entender ni un poco de japonés. Podrías tener de fondo estas madres y solo abrir su pestaña cuando escuches un gemido o una situación cómica, sabiéndote los clichés de antemano. Ya sabes, lo que dan estos isekais genéricos. Casi parecen productos a mayoreo. Pero a lo que nos acontece ahora, la violencia siempre sigue la misma pauta. Nada de plasticidad en la cámara, no hay enfoques que no sean centrales, que no sean centrales al poder del más gordo y con más color. El prota jamás será asesinado o puesto en peligro porque ya sabes, es el protagonista. Copiaremos lo que le funcionó a High School of the Dead y haremos tetas hiperfísicas que desobedezcan las leyes de la física y la genética con tal de animar los momentos eróticos y plantear situaciones del traje de descomposición en pleno combate en muerte, etcétera. Estas cosas de verdad hacen que se empeore la obra y baja la calidad del producto, pues al ser tan plástico no hay ningún sabor o valor en ello, no hay esencia, es como si fuera arte generada por una IA. Dejando de lado mi queja y volviendo al sendero, toca ver a lo, toca ver a lo que a mi criterio son las formas, los esqueletos del uso de la violencia en la ficción y el que nos acontece en este pequeño lapso de tiempo enfrascado en lo que ahora es pasado y a su vez presente, es el modelo que nos plantea un uso más visceral y crudo de la violencia, sin llegar a ser completamente indiferente o cínico. Así como es más sencillo describir la luz, por supuesto, yo denotaré el uso de este modelo comparándolo con su antónimo. En estas estructuras anteriores, el golpe psicológico de la muerte, la violencia, es nulo, casi no le afecta, casi no afecta, como en la antes citada, inserte el nombre de Isekai genérico, donde la muerte no es más que un wow, ahora puedo matar. Bueno, pues al demonio, hagamos de profesión arriesgar el culo por unas monedas, que hay que matar criminales. Perfecto, infiltración y los degollamos. Por ejemplo, podría ser también otro nombre de Isekai donde la muerte es meramente un obstáculo pequeño para nuestro protagonista, que a diferencia del anterior anime en el que se compensa su baja moralidad y su vago uso de violencia como en el hentai o el isekai, el asesino tanto en su obra como en sus novelas tiene un buen trabajo con el personaje principal y los vínculos que forma a lo largo de su travesía. Pese a ser un Garistú, es algo fresco para el género y tiene un buen trabajo de guión, al menos durante algunas partes.
Eso no quita el hecho de que la violencia no es más que un suceso sin importancia. Se limitan a un yo soy un veterano en esto de matar y ustedes los espectadores no les importa ver la agonía de mis víctimas ni mis pecados. A ustedes les va a mamar verme ser badass y todo Kiyokata con sentimientos sin ningún remordimiento. Pero mi cuerpo de niño de 6 a 7 años no está acostumbrado a ser una máquina de matar como mi antiguo yo, al cual probablemente no se le paraba en las noches y en las noches gritaba de terror por tener un pasaje en el río como en Metal Gear Solid 3 cada vez que cierra los ojos. Ahora sumándole mis supercapacidades y mis estadísticas rotísimas para mi corta edad, solo le quito ese candado a mi cuerpo y listo, a matar a la mitad del poder político de mi país y sin consecuencias. Creo que es evidente a lo que me refiero en este punto, pero por si no quedara claro, comparémosle con la obra que entra en esta categoría, Tokyo Ghoul. Durante la primera mitad de la obra, Kaneki se niega a matar a sus semejantes y a sus diferentes porque, sorpresa, es un maldito humano funcional en el infierno de la vida que es Japón, el cual fue introducido a punta de madrazos en este mundo, donde tiene que lidiar con la realidad que afronta su anterior humanidad con respecto a su actual vida Ghoul. Durante los primeros capítulos, Kaneki se niega a comer carne, prefiere vomitar y casi morirse de inanición que renunciar a sus principios, de no ser por Touka y el viejo, nuestro protagonista se muere. Más adelante descubrimos junto con Kaneki que la carne de Antaiko es proveniente de suicidas, que como es conocido en Japón, es hasta común que tu generación de secundaria se reduzca a la mitad al terminar la carrera, por lo que sentimos menos culpa que nuestro protagonista y todos los personajes que hemos conocido de la verdad fehaciente de que desayunan, comen y cenan humanos. Llegamos al arco de la presentación de la CSG con Amon, como la brújula moral a la que está sujeta la sociedad humana al vivir en cierta paz con la comunidad Ghoul, claramente teniendo enfrentamientos día con día entre especies, tal y como el arco de las hormigas quimera. Los humanos regresamos a los bosques en donde la cadena alimenticia se encarga de elegir nuestra vida y nuestra muerte, solo que en Tokyo Ghoul cambiamos los árboles por postes de luz, cuevas por callejones y los puentes abandonados y los puentes abandonados y los depredadores por nuestros amigos o nuestro vecino. Esto está impreso en la primera mitad de toda la obra. Romantizar la muerte de Kureo Amado por parte de los humanos es vital en la obra, pues es una marca con la que carga la pequeña Hinami. Touka llega a afectar todo el Anteiku, es un catalizador para Mon y para Akira, es un parteaguas, así como probablemente la muerte de miles de soldados en el asedio de Laugiri unos capítulos después. A lo que voy es que la muerte en Tokyo Ghoul tiene una repercusión en la obra. Cada ghoul que Kaneki devora tiene el peso de convertirlo en un cien pies. La insignificancia de los ghouls muertos en el asedio de la Ugiri es usado en la obra para retratarlos como carne en un aparador de la bodega de la Urrera, puesto que es la percepción de la sociedad humana ante las muertes de los ghouls. Pero cuando es un humano muerto ante las manos de los ghouls, el misticismo en los medios lo vuelve un secreto a voces, por citar algunos escenarios en donde la muerte y la violencia son usados en esta obra, y es exactamente donde quería llegar. El uso de la violencia en Tokyo Ghoul implica consecuencias, ya sea en lo mental, en las relaciones, en los personajes, en la obra o hasta en la forma física como tal. Durante la primera mitad de la obra queda más expuesto este uso del cual menciono. Este esqueleto puede desembocar en escenas brutales, como las que ocurren en la obra antes mencionadas, pero también es usada en el cine más comercial, y para denotar esto, ocuparé la escena del desembarco de Normandía en la famosísima película que cualquier amante del cine bélico conoce, Rescatando al Soldado Ryan. Durante la secuencia a ejemplificar a ejemplificar el uso de la sangre, la muerte, la violencia, está enfocada en demostrar la picadora de carne que se convirtió el día de famoso día en el que los aliados, como vacas al matadero, agotaron las municiones del bando alemán con sus cuerpos, siendo recordados por la historia como simples peones sin rostro, tumbas con nombre que a nadie le importarán, lo que nos lleva a su puesta en escena en esta cinta, lo que empieza
como muertes simples, con bastante sangre, por culpa de una ametralladora, pasa una secuencia bajo el agua donde la muerte es instantánea. Cualquiera que haya visto documentales del desembarco está más que acostumbrado a estas escenas, y si llevas tiempo viendo el género de películas bélicas, sabrás que en los trabajos recientes de los directores americanos, el uso de estas muertes es bastante común, por citar alguna, la queda del halcón negro. Por lo que agradezco profundamente a Steven Spielberg por mejorar en algo el género de las películas bélicas, al mover el esqueleto de la violencia de lo anteriormente descrito a el corte tras la escena anfibia. Pequeño paréntesis. Sí, me caga este uso de muertes en películas bélicas en específico. Y esto es porque le quitan lo horrible a la guerra y la bastardizan hasta el punto en el que tienes a tu primito defendiendo la invasión de Irak. Tal que tiene un video sobre eso. Y la verdad, el esqueleto al que cambió Steven, al que cambió Steven, fue después mejorado por otros directores extranjeros que han hecho tremendas joyas, como Sin Novedad en el Frente. Un soldado muerto en un erizo checo y con una cámara en la mano, con movimientos rápidos y frenéticos, la avanzada de unos pocos soldados que escaparon por poco de las ametralladoras nazis, pero que ahora en tierra solo son ratas que matarán con la misma piedad con la que pisan hormigas. Lo que se nos es retratado instantes después de la escena antes expuesta, donde su sucesora mantiene esa vista pornográfica del asedio aliado, siguiendo a los valerosos soldados, es contrarrestada por la muerte de un soldado, el cual, al recibir una bala en el pecho, se desmaya y muere desangrado. Las escenas que le suceden a esta muerte mantienen su estética pornográfica, sumándole tensión al ver la gran cantidad de soldados que vencieron las mareas y emergen como jaurías a devorar a sus presas. Lástima de que lo único que los espera a estas jaurías sean morir con tan poca morfina en su sangre que desearían no haber nacido en primer lugar. Este es el poder de la composición, y si Tokyo Ghoul tiene momentos icónicos y partes simplemente majestuosas, Steven sabe cómo capturar a las masas sumándole la tensión cruda, la visión en las perspectivas alemanas que merman los esfuerzos de los aliados, de los cuales vemos sus rostros decididos y valerosos, vemos sus muertes y la poca importancia que adquieren, pues un soldado muerto en guerra es una mosca en temporada de calor. Mata una y nacerán 100, son legión, lo que se nos remarca con morteros, levantando cadáveres, ametralladoras, gastando cada una de sus balas, las cuales parecen no acabarse nunca. Los minutos se vuelven eternos y los cadáveres sirven como indicativo de qué tan lejos llegaron los soldados, tirados en la playa, descuartizados, y con los intestinos al aire exhalarán su último aliento, y donde las primeras balas aliadas son disparadas, las muertes por los morteros se intensifican, puesto que ahora los cadáveres pasan de ser simples decorados a formar parte de esta onda masturbatoria, a la violencia, donde las piernas son arrancadas de los soldados en las escenas con disparos de metralletas son nuestro requiem. Ellos escuchan los martillos de las ametralladoras golpear los proyectiles a sus cuerpos. Nosotros, a través de los ojos del tipo que interpreta a Forrest Gump, vemos las muertes de miles y el horroroso requiem que, que acompaña sus desmembramientos, donde un soldado lucha por vivir aferrado a un lugar seguro bajo un erizo checo y se ve atormentado por otro soldado que desea para sí ese refugio. Otros soldados son ejecutados por un mortero, lo que provoca la reacción en cadena que desemboca en 3 cuerpos calcinados y muertos en terribles circunstancias. Regresando a nuestra forma de ver la batalla en primera persona, el tipo que interpreta a Forrest Gump es bañado en sangre de sus hermanos, es bañado en sangre de sus hermanos, que si algo me ha enseñado Spec Ops The Line sobre la camadería de la guerra, duramos un segundo como audiencia en volver a prestar atención, y justo cuando la han recuperado, cortamos a un soldado buscando a su brazo desmembrado, con ametralladoras acompañándolo, regresando para ahora ver de nuevo la playa, donde descansarán los barcos en los que se llevarán al ganado en llamas, y soldados muriendo en agonía por las propias llamas. El agua del cristalino mar ahora se tiñe de rojo como un vino barato que empapa las ropas de los soldados. Son segundos que hemos vivido, pero como vivido como minutos, y minutos que se vivieron como horas,
y días. Procesamos las imágenes esperando una respuesta ante tanta muerte, pero la respuesta siempre estuvo ahí, avanzar unos 2 metros. Tanta muerte solo fue para avanzar 2 malditos metros. Donde los soldados avanzan ahora ya hace un páramo lleno de cadáveres, vísceras y plomo. Ya ni los cadáveres sirven de algo a este punto. Si no están desollados, cubiertos de agujeros, solo frenan la metralla que sale detonada tras fallar una ráfaga de ametralladora que probablemente mató a decenas. No hay tiempo para llorar o para siquiera pensar, pues como si fuera un mal chiste de un infante, el remate lo da el grito de un sargento, que horrorizado al ver las entrañas salir de su estómago, exhala un desgarrador grito, con una mueca de terror que solo se podría comparar con la presencia, la magnificencia de ver en su eterno sueño a Satot. Para darle cierre a la secuencia, un cuerpo detonado por un mortero explota como un globo de agua, dejando sus vísceras regadas y haciendo un cuadro de Jackson Pollock con su sangre, donde el lienzo son los cadáveres que los que alguna vez llamó amigos. El resto de la escena se puede resumir en lo mismo. La avanzada aliada llegando a la frontera de la visión de las ametralladoras alemanas y preparando una remontada con explosivos debido a que va de, debido debido a que lo que va de secuencia ha sido una masacre unilateral, la cual la muerte llegó a un punto donde perdió su significado y se volvió el remate de un mal chiste. Y acercándonos al final de lo que hoy nos acontece, tenemos la forma final de la violencia, alejada de toda estética y con repercusiones en todos y en cada uno de los aspectos. Nos muestra la catarsis de la misma. Hemos de tocarla como con uno de los anteriores, con una obra de carácter audiovisual de por medio. En este caso, ocuparemos a Beastars y Vinland Saga, con un poquito de Berserk encima, ya que si alguien sabe cómo hacer buen uso de los demográficos de la violencia son los japoneses. Y a manera de introducción usaremos a Beastars, que como desarrollé antes en este formato, tiene múltiples hilos para los cuales destejer la obra de Paru Itagaki. Perdón, no sé pronunciar japonés. En el caso de Beastars solo he visto el anime y no he tocado el manga. Aún y con eso puedo decir que las 2 temporadas disponibles en Netflix están cargadas de matrices entre las que se encuentra la violencia, la cual toma múltiples caras y en todas ellas pareciera que cambia de modelo y de intencionalidad a medida que avanza la obra, pero pero he de renegar bajo que mi interpretación la violencia que se utiliza se expresa como la deformación que sufre nuestro protagonista Legoshi, que al principio se encuentra lleno de represión y que a medida que avanza la obra se abre a vivir con las implicaciones de su vida. Para dejar más claro este punto y definir el esqueleto a medida que avanzamos, desarrollaré esta idea. Partimos que Legoshi está condicionado a vivir lleno de complejos, cuya respuesta no puede encontrar él debido a que dichos complejos son inherentes a su ser y la dicha generación de estos es debido a que la propia sociedad entra en conflicto con un ser que hasta cierto punto que hasta cierto punto es de su naturaleza. Y al igual que con esta pequeña exposición sobre Legoshi, la violencia de la obra llena de represión y fruto de esta. La primera escena de violencia es fruto de la represión de nuestro protagonista, incapaz de aceptar su tendencia violenta y reprimiéndola toda su vida. Se libera más, no se consuma, puesto que él mismo se exige no consumar su acto violento preferido, ejercer su violencia contra él mismo, antes de que con otro como tal. Y como dicta la moral de su sociedad, con el paso de los capítulos y el desarrollo de la obra, los actos violentos pasan a ser algo de lo cual avergonzarse y temer a una realidad cotidiana. El hecho de que los carnívoros se comen a sus compatriotas de manera cotidiana para poder seguir viviendo en relativa paz con dichos compatriotas en lugar de parecer repugnante, pesa a vivirse como cotidiano y hasta normal. Pese a que tanto nosotros como los espectadores en conjunto a Legoshi descubrimos esta faceta de una manera muy cruda, ambos llegamos al entendimiento de por qué de esto. Y con la presentación del mercado de carne también llega
otro medio para la violencia, la cual, conservando su visceralidad, es usada ahora para mantener una cierta paz, la cual se ve perturbada por los problemas como con los que lidia Legoshi, llevados por los individuos. Esto junto con la yakuza de los leones, los cuales proveen y comercian la carne de este mercado. Teniendo todo eso en cuenta, el esquema de la violencia dejó de ser binario y adquirir matices más grises, que a medida que el propio Legoshi va adentrándose más en su mundo, nosotros vamos teniendo una perspectiva diferente de la violencia con la que se maneja este mundo, ya que la yakuza de los leones pasa a ser una pandilla, a ser comerciantes necesarios para la subsistencia del orden de la sociedad, acto reprochado por la misma en la que habitan herbívoros y carnívoros, pero que estos últimos han vivido reprimiéndose hasta los extremos en que las explosiones de estos se ven limitadas por un mercado negro ilegal. Esta dicotomía no tiene solución fácil, y menos desde una perspectiva política, pero que pese a no tener una solución, la sociedad se ha adaptado y llevado hasta cierto nivel de paz. La manera homóloga, el uso de la violencia en esta parte y más adelante se conserva con profundos matices de crisis, y los cuales se llevan al extremo en la segunda temporada, donde el propio Legoshi experimenta cambios drásticos junto con su entorno, que cada vez más se fragmenta de manera binaria. Al menos esta es mi lectura de las implicaciones del uso de este esqueleto. Podríamos sacar a manera de conclusión en este ejemplo que el uso de este esqueleto implica la evolución constante con el uso de la propia violencia, llevando los matices de esta al terreno casi que real, al mostrar las implicaciones de la misma y los procesos transitorios que tiene la misma en nuestra realidad y en la psique de los personajes, lo cual vuelve de suma dificultad el entendimiento de la misma, o llevado a que al momento de la explicación de la misma a través de diálogos, acciones o el ambiente, en sí la distinción del autor se pierda, y provocando que muera el mismo y florezca un variopinto grupo de lecturas de la obra en el cual todas tengan validez o ninguna lo tenga. Cualquiera de los resultados será perfecto, ya que a este se le podría llamar la belleza del arte. Pero ahora bien, ¿qué pasa con una obra como Vinland Saga? Que contando con un anime de hasta la fecha 2 temporadas y un manga que se ha convertido para los conocedores del mundillo del anime manga en un pilar del seinen, en igualdad de condiciones que Berserk, Vagabond, y superando en mi opinión al gigante del maestro Naoki Urasawa, Monster. En Vinland Saga, sin entrar mucho en spoilers, el manejo de la violencia adquiere giros copernicanos tras los primeros 40 capítulos del manga, y hasta dentro de esos primeros capítulos del prólogo del maestro Makoto Yukimura no tiene el miedo que en su momento tuvo Kishimoto o algunos escritores del shonen de matar personajes a diestra y siniestra, ya que la historia de su protagonista está construida desde su niñez bajo los cadáveres de miles, ya que presa de la causalidad vive algunos de los peores horrores que puede experimentar un humano genuinamente. Pienso que la vida de Thorfinn en lugar de una tragedia es una comedia. En la tragedia el protagonista muere, en la comedia él protege esta vida, y Thorfinn vive y Thorfinn vive a, y Thorfinn vive a todos y cada uno de los escenarios a los que lo enfrenta la causalidad, lo somete y vive y mata en este bucle que pareciera eterno. A Thorfinn realmente no le importa que los que podrían llamar camaradas mueran, lo traicionen, sencillamente porque no tiene tiempo siquiera de llorar la muerte de nadie. La causalidad lo ha empujado a algunas de las vivencias más horribles a las que se puede someter un humano sin descanso o sin oportunidad de procesar las cosas que vive. Ve morir en el prólogo a tanta gente que nosotros como espectadores, totalmente desmoralizados, nos atrevemos a ponernos en los lugares de Thorfinn. Pero no es hasta que la propia causalidad que le trajo tanta desgracia a Thorfinn le lleva escenarios tan contrastantes a su realidad habitual por tantos años, que los ha de haber vivido como milenios, que tanto nosotros como Thorfinn puede tomar un respiro de tanta sangre y política y conocer uno de los mayores tesoros que tenemos los humanos, la amistad, un amigo. Podemos nosotros abrirnos al personaje con el que en un principio empatizábamos, y ahora podemos abrirnos y ver cómo este joven enmienda toda su vida de sanguinario. Esto es lo que hace grande a Vinland Saga, que con una simple granjita, un par de esclavos,
puede llegarnos al corazón. Pero como esto no, pero como esto no va de Vinland Saga, que es una de las mejores obras jamás escritas o siquiera pensadas, hablamos de violencia. La violencia en Vinland Saga es cruda, cruda como solo los humanos podemos ser. Desmembramientos, tortura, maltrato y genocidio son expuestos con una brutalidad y detallismo que hiela la sangre. La diferencia con respecto a los otros tres conjuntos radica en que durante la obra la violencia evoluciona, no de una forma tan física como en Beastars, sino de la manera en la que nosotros y el mundo mismo la comprende, empezando porque al principio de la obra la violencia está expuesta con un fin morboso, o también con poca importancia, tanto para los ojos de nuestro infante protagonista que normaliza la sangre y ver cómo las moscas distorsionan el cuerpo de sus conocidos y enemigos por igual. Pero tras la muerte de Swen, la violencia carga consigo un nuevo matiz. Tanto Thorfinn como nosotros vemos de nueva manera la violencia con la que hemos gozado durante toda la obra, teniendo correlación con lo descrito en la primera sección de aquí. El maestro Yukimura replica lo que alguna vez Hideaki Anno logró con Shinji, una trampa perfecta de emociones, en la cual nos sentimos asqueados por vernos reflejados en el protagonista, pero Yukimura no lleva lo lleva más al extremo. Lo que nos causa repugnancia no es Thorfinn en sí, sino cómo nosotros hemos visto y gozado la muerte de miles, y gozado con el degollamiento de nuestros hermanos de especie, nos guste o no, nuestro genoma está compartido en un 99% y solo 1% ha marcado tanta diferencia como para permitirnos a nosotros mismos atacarnos y matarnos, ya sea bajo la bandera de una nación, pureza de raza, o como espectadores en un gozo. Pero visto y cometido de primera mano, las acciones cargan de nuevo matices que antes nunca nos atrevimos a cuestionar, y durante la segunda temporada la cosa no va a mejor. No volvemos nunca a ese Thorfinn que masacraba ejércitos y al hijo de Thors como el as bajo la manga de los grandes generales, o MVP de batallas estremecedoras y llenas de una carga histórica. Para rematar este sentimiento de la segunda temporada, abre con la masacre de inocentes de la cual tanto gozamos en un inicio. Vemos las secuelas de los conflictos durante toda la temporada y ahora ya no gozamos con la toma de los castillos en Francia con dragones o duelos en el lodo contra Askeladd, esperando que su muerte nos alegre, ya que con ello Thor se estará vengado. Lo único que apreciamos es el daño colateral, la miseria y la pobreza. Los niños muertos en el lodo de las masacres y sin supuesta piedad que Askeladd decía tener, o sin la astucia del mismo para cometer tales actos. No, ahora vemos un país en guerra devastado por las luchas de Canut para su estado fascista y las secuelas de la guerra de Thorfinn. Aquí es donde Vinland Saga deja de ser un simple seinen y se vuelve en un grande, en un titán, y entendemos lo que significa, lo que simboliza el guerrero sin espadas retomado. Y por todo lo anteriormente escrito, creo que se puede llegar a un consenso general de por qué Vinland Saga es uno de los mayores exponentes del cuarto conjunto de las formas de la violencia. Con la intención de darle un cierre a este video ensayo, he de mencionar la Opus Magnus en la fantasía oscura, la joya de la corona, y la obra con tantos matices dentro de ella que sencillamente solo para hablar de su primer arco serían necesarias horas y horas de videos. Démosle la bienvenida a Berserk. Si hay algo que sabía hacer el maestro Miura, eso era saber usar la representación de la violencia. Desde las primeras hojas del capítulo 1 de esta gran obra, se encuentra, se encuentra presente una violencia como ninguna otra, y la cosa solo sigue y sigue. Miura era un genio, uno como pocos,
que pudo llegar a imaginar, la exquisita anatomía impresa en cada página lo demuestra. Junto con un excesivo gusto por los caballos, la violencia que se hace presente durante todo Berserk es exquisita, ya que la obra entera gira en torno a esta y a sus consecuencias, volviéndolas en el fuego y el martillo que moldean el acero de nuestros personajes. Aquí no hay concesiones, como en la granja de Vinland Saga, en el momento más pacífico de Berserk, la presencia de la violencia más cárnica se encuentra impresa, donde en Vinland Saga hay paz y momentos de reflexión inmensa, en Berserk solo hay silencio y una sensación de peligro acompañados de una batalla infinita del hombre contra su mundo. Atrás quedaron los días tranquilos donde uno puede relajarse y esperar momentos donde el personaje pueda descansar. En el gran espiral de eventos al que se te somete Berserk, el cambio es perpetuo. Parecerá chiste mal contado, pero creo que Miura se tomó demasiado en serio la frase: nada está quieto y todo siempre está en movimiento. El más tranquilo de los campesinos en un día de mala suerte puede volverse envuelto en un remolino de horrores indescriptible, y la propia existencia humana siempre está amenazada por las fuerzas caóticas contra las que se está construido este mundo. Con esto en mente, no ha de sorprendernos el hecho de que el mundo siempre está en guerra, que la muerte y las leyes de la indivisión individual darwinianas estén grabadas frescamente en la mente de todos los seres conscientes que conocemos. Gracias a esto, algunos de los más sádicos y dementes seres que puedan ser paridos dan vida a sus retorcidos escenarios de ficción psicópata en la realidad. Considerado esto, el maestro Miura juega con ello y nos regala peleas a niveles bíblicos y personajes tan variopintos como su cabeza le permitió imaginar. Y ahora que no existe un límite para cuán perversos puedan ser los humanos y el propio mundo contra ellos, ¿cuál es el resultado? Momentos únicos en los que cientos de vidas se extinguen y nos marcan con sus muertes desgarradoras. En algunos momentos y en las otras simplemente generan un miedo a nivel de los maestros del horror. La violencia no es más que el vehículo que ocupa Miura para aterrarnos y maravillarnos en simultáneo. Ahí donde nosotros vemos a miles de los nuestros muriendo, contemplando a cientos de inocentes ser masacrados por oleadas de seres fuera de nuestra comprensión, el maestro Miura nos plasma de escenarios tan estéticos que hasta el propio Junji Ito le reconocía, y donde se supone que debe haber belleza, el maestro Miura nos lanza de lleno con una realidad sumamente petrificante. El cuerpo se llena de ansiedad, pues empieza a contemplar el horror que raya en la locura. Darle sentido a lo que nuestros ojos ven es aceptar la muerte de los que nos sentimos camaradas. Y al pasar de hoja, el horror sigue y los cadáveres se acumulan, los gritos dejan de importar, y donde antes creíamos paz, ahora solo vemos terror. Esta es la belleza de la violencia de Berserk. Dar tanto con tan poco es la magia de Miura. Berserk sencillamente no puede ser categorizada dentro del aspecto que he narrado, ya que, ya que comparten simultáneo los cuatro tipos de violencia que he explicitado, y sin deberla ni temerla, los maneja con una habilidad digna de recibir el Nobel de Literatura. Silencio, Borges. Cortázar debió de ganarse el Nobel. Y Miura. Desde el primer volumen y capítulo nos queda claro la poca relevancia que tiene la muerte para el mundo tan enfermo de Berserk. Con la mera presentación de Guts en la obra, nos vamos dando una idea de lo brutal que es. Matando nonames de mierda diestra y siniestra, usando un esgrima pulido por la guerra y la muerte. Las batallas masivas en la Edad Dorada son otro ejemplo de la misma violencia ficticia que no importa lo mucho que veas a primera vista, y de manera maestra, tras ver a nuestros primeros cientos de cadáveres, Miela nos regala un vistazo a las vísceras de los nonames, como si la muerte dejara de tener valor por lo físico y se volviera más estética. Se nos contrasta una situación con lo puesto en escena. Esto, en lugar de perjudicarlo o de hacerla un seinen del montón, donde la muerte es meramente estética, salvo la del cast principal, le permite a Miura jugar con ello y entregarnos batallas de magnitudes bíblicas comparadas con el Éxodo, resaltando el valor militar de cada uno de los integrantes de la banda del Halcón en la Era Dorada, permitiendo lucir a Casca, Griffith, Guts como las bestias de combate que son,
Donde Edge Runner tiene momentos de David post muerte de Main, Berserk te muestra el mismo trópico, pero con mayor énfasis en la catarsis. Mientras David quiere morir durante todo lo que se queda de su obra, Guts quiere vivir con el único motivo de vengar a sus camaradas y salvar a Katsuka. Dios tiene odio, y un odio que quema, se puede sentir en cada golpe. Tortura a sus víctimas para poder saciar el vacío que le causaron y para poderse eliminar. Guts es una bestia. Y mientras que en Tokyo Ghoul hay momentos como la batalla de Anteiku y el rescate de Kaneki, en Berserk la tensión es llevada a un límite por los pequeños detalles que Miura va plantando, casos sutiles como Nosferatu o el Beherit, el apóstol huevo. Mostrarnos a la mano de Dios en la celda de Griffith, masacrar a todos los supervivientes del campamento de la banda, llevar a la tensión a un punto cúlmine, donde termina condensándose en el eclipse. ¿Y qué pasa con Vinland? Bueno, en Vinland la violencia se vuelve en nuestra contra. No toleramos ver a Nate embarazada recibiendo una paliza de Ketil, pero sí toleramos que Askeladd masacrase un pueblo y los enterrase vivos por la supervivencia de unos bastardos que lo vendieron apenas se pudieron en problemas. Al final Bjorn murió. ¿Y para qué? Askeladd no duró mucho después de eso. Al final de todas esas muertes, las fuimos almacenando al igual que Thorfinn, para que al llegar con Ernest viéramos con horror como un hombre que jamás nos habíamos imaginado que podría ser tan cruel como los peores guerreros, maltratar a la madre de su futuro hijo, un nonato. Donde en Vinland la caída de Ketil significó un momento de reflexión profunda para la obra de Yukimura, en Berserk la violencia nos recrimina haberla gozado de otra forma con el eclipse. No hay demostración más pura de la violencia contra el lector que el eclipse, porque al final todo fue inútil. La casualidad a la que Skull Knight es devoto arrastró a los que sentimos cercanos, a la mayor pesadilla que se puede soñar, llena de horripilante crueldad. Al final los cientos de logros de la banda del alcohol no sirvieron para evitar la fuerza que los más religiosos llaman destino y los más ateos causalidad. Al final, tanta muerte y guerras no valieron para nada. ¿De qué sirvió que Guts encontrara la felicidad al lado de Casca? A partir de ese momento estaba condenado a vivir la eterna cólera, incapaz de volver a amar por su propio miedo a volverlo a perder. Todo. Al final, ¿de qué sirvió todo? Pinche vida. Esta es la violencia. Una extensa autopista, la cual lleva a replantearte todo lo que has conocido y alguna vez conocerás. Puede darte algo de endorfina para tu cerebro, para que te mantenga distraído del horrible mundo que habitas. Si no, porque hay tantas películas de los Avengers. Puede darte una gran obra, que para tiempos contemporáneos puede ser un respiro de las fórmulas desgastadas. Puede llegar a entregarte algunas de las historias más memorables y que dejen huella en los corazones de la persona y en la historia. O puede ser que te replantes todo, hasta el mismo motivo por el cual naces. La violencia en la ficción no es más que un medio para la difusión de un mensaje. A todo esto y para darle un cierre. Disfruten. La ficción y las obras están para ser vistas y disfrutadas. Ya sé que prefieras más el segundo conjunto o el cuarto. Ábranse a ver todo tipo de obras. Chance si te encuentras una que te guste. Este video no nació fruto de una plática con un camarada. Este camarada hablaba con desprecio de las obras que no fueran como Berserk. Que sí, es un opus magnus, pero no por ser un opus magnus hemos de cerrarnos y querer comparar todas las obras con el mismo barómetro. No se me hace justo. Está bien juzgar y criticar el arte que consumimos, pero no podemos medirlo con la misma vara. Estos conjuntos nacieron para ser indicativos de más o menos cómo, a mi parecer, están constituidas las obras que consumo y cómo las puedo disfrutar. No puedo comparar Tokyo Ghoul con Berserk. No puedo. O con Goblin Slayer, porque sencillamente apelan a cosas distintas y dentro de sus propios conjuntos estos deben de ser juzgados. De lo contrario, parecería un pendejo que no puede disfrutar la misma vida, caray. Si a alguien le sirve este video, porfa dan me gusta. Suscríbete y alimenta el algoritmo, salve sea, con tu comentario.
Y si puedes, compártelo. Con ese amigo cerrado, que a la mínima que le cuentes tus gustos salga con una mamada de tal cosa es mejor, güey. O sea, probablemente no lo haré cambiar de opinión, pero al menos me ayudarás de comer el día de mañana. Muchas gracias a todos y les deseo una buena vida. Ha hablado un HDPN.